activa, lo que se correlaciona con la misma salud sexual e incluso con temas de lo que está con relación biológica, ¿no? Ya sea en el área de mismo docencia o incluso mismo en el área de investigación que poco a poco ya me estoy involucrando, ¿no? En la cual van a notar quizás en unos posteriores o incluso el área del cáncer también o alguno de ellos, parte del tema que está influyendo en lo que va a ser la presentación del día. Siguiente diapositiva. A ver, aunque esta técnica sea un poco ya conocida por nosotros, pero quisiera aplicarlo aquí también. ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? La cual va a ser una perspectiva, la cual es cómo está este manejo anímico, otro la cual va a ser durante ese desarrollo de esa sesión. Puedes decir ya sea un número, 2 o 3, las cuales en base a la reacción que tenemos aquí presente. Puedes levantar la mano o no. Es un buen momento. A ver. Vamos a ver. Quizás acá vamos a sacar a ver. Ya, a dedocracia. Rudy, ¿nos quieres acompañar? ¿Cuál es tu percepción el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Vamos, puedes escoger ya sea 1, 2, 3 o cualquiera, 3 números, en la cual cómo expresas cómo estás hoy. Vamos. Número 7. Ah, interesante. Micaela, ¿cómo te sientes el día de hoy? Creo que me siento como el número 8. 8. Oh. Y a ver, aquí uno más. A ver, Dora, Daniela. Está presente. Hola, buenas noches. Creo que me siento como el número 3. Me sueño. Muy bien, está bien, está bien. A ver, vamos a tratar de agilizar esta parte. Y ¿qué puede ser anímico entre las ambas partes, no? Siguiente diapómica. ¿Sí? A ver, primero que nada, cuando vamos a hablar de ya sea con cáncer de cuello uterino o incluso lo que corresponde al virus de papiloma humano, es necesario tener un reconocimiento morfofuncional. ¿Qué quiere decir? El hecho mismo de identificar las estructuras que suelen estar afectando, ¿no? En este punto y cómo va a ser todo ese proceso, ya sea fisiológico, metabólico o incluso cómo va a incidir, ¿no? Incluso en la patogenia de la enfermedad, es importante desde como punto de partida. Si bien tenemos imágenes referentes, bueno, ahí también salgo, pero el punto es de que si bien esto es a través de la misma toma del PAP, de Papa Nicolau, o sea, más que todo es por la técnica prácticamente, ¿no? El hecho que podemos tener imágenes de estudio, ¿no? A través de una serie de herramientas como de estudio de imágenes, lo cual facilita, ¿no? No solo la misma detección diagnóstica, sino que también mediante lo que es el examen físico, a través ya sea por un espéculo, podemos evidenciar cada uno de ellos, ya sea por mismo PAP, ya que sea a través de lo que son el mismo examen de laboratorio, a través del microscopio, el mismo frotis, o la cual es también que se suele realizar, aunque para ello no suele ser tan común, ya que suele ser con una tendencia subjetiva en lo que es la infección visual con ácido acético, conocido también sobre veturos o estila, que es el IVA, ¿no? Siguiente diapo. Entonces, cuando vamos a tocar respecto al mismo al nivel cervical, tenemos que ponernos en un espacio. ¿Dónde está? ¿No? ¿Está arriba, abajo, costado, derecho? Ya. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que tenerlo en cuenta. Si bien está entre esa frontera, ¿no? Entre lo que es la cavidad vaginal, incluso en la misma porción uterina. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque a través de la misma inspección, ya sea a través por el medio del que es el espéculo, por medio de introducción,
lo que vamos a notar va a ser todo lo que podemos mostrar en pantalla, ¿no? En la parte superior, por ejemplo, con la cual podríamos indicar un estado sano. Incluso cuando depende cómo, en qué estado va de manera progresiva o ese transcurso de la enfermedad, podemos evidenciar ya sea con algunas laceraciones o algunas, como podemos notar también, cuando llega ya a desarrollarse un notorio de carcinoma, ¿no? Las cuales, si bien este es un indicador, ahora, el otro punto es de que todo lo que podemos visualizar va a ser la parte de la exocervix, o sea, la parte externa. La parte de endocervix, más que todo, está orientado el inicio del cuello uterino hacia la parte interna. ¿Por qué lo separamos en dos? Porque incluso al nivel histológico epitelial podemos notar las diferencias muy notorias entre ambas partes, ¿no? En las cuales esto también podemos correlacionarlo con otras enfermedades en sí. Pero cuando hablamos del virus del papiloma humano, incluso estamos mencionando lo siguiente. Se trata de una infección, ¿no? En este caso, de tipo viral, porque eso es lo que lo compone. Ahora, ¿qué predispone a que pueda existir ya sea una proliferación de tipo infecciosa en todo lo que corresponde en la cavidad vaginal? Si bien en todo esto bien presenta una misma microbiota, la cual es ya sea por agentes patogénicos oportunistas, otros lo que son su hábitat natural, ¿no? Las cuales, si bien ante una misma alteración, ya sea en el pH vaginal o incluso es esto en su efecto o en su proliferación de manera excesiva o incluso, ¿no? Por ante la misma cercanía entre lo que es el perineo, o sea, el mismo perineo entre lo anal y vaginal, incluso tiene tendencia hasta las mismas infecciones urinarias, claro, según caso, como esto esté relacionado con el miocuidado o las diversas circunstancias. Es un punto indicador de manera adicional. Ahora, cuando hablamos de endocervix, esto a manera general es como un semejante que es de tipo cilíndrico, a comparación de la exocervix, que lo vamos a notar que está en esa misma frontera con el canal vaginal, que son de tipo plano. Esto ahora, como un zoom, mediante el mismo microscopio, vamos a dar a ver a detalle. Siguiente diapo, Micaela. Acá tenemos un ejemplo. Si bien para poder hacer esta toma de muestra se requiere de que la misma paciente esté en un estado, o mejor dicho, en una posición de litotomía. Es la misma de decir que es una posición ginecológica, ¿no? Las cuales va a ser necesario, a través de este procedimiento, tomar esta muestra, las cuales vamos a notar incluso por ya sea por mismos exámenes de laboratorio, que posteriormente generalmente el patólogo clínico suele estar más abarcado allí en la parte más técnica respectiva, y va a evidenciarse, ¿no? Claramente, ya sea por el mismo tejido, la misma muestra que fue tomada, la parte del cuello uterino, como ya sea entre si está en un estado normal o está en un estado patológico, o quizás qué otra tendencia puede estar, ¿no? Ahora, dentro de esta conjetura podemos decir estructuralmente, bien, tenemos ahí de fondo cómo es el mismo tejido, la cual va a ser nuestro punto objetivo de observación, ¿no? Incluso precisar, ¿no? Cuando es uno sano, incluso podríamos decir reluciente, hermoso, que está en buenas condiciones. Ahora, si bien como un costado podemos notar, es a través del mismo espéculo, claro, por la misma introducción, incluso la misma técnica, las cuales podemos visualizar de manera adecuada cómo está la presentación del cuello uterino. Si bien eso a través de todo este tiempo hubo, incluso hay diversas formas en las cuales ya cada vez de manera avanzada estamos notando en el mismo proceso de diagnóstico, es necesario incluso ante estas situaciones de que al carecer de herramientas, incluso de otro, tengamos que
reconocer a través de estas técnicas esenciales. Si bien acá en la parte inferior podemos ver por distintas capas, en las cuales podemos encontrar la parte del cervical o la cervix, ya sea desde un mismo estrato basal, incluso ya parabasal, incluso un estado intermedio y la capa superficial, ¿no? En la cual suele ser un poco más reconocible cuando se va a hacer ese tipo de muestra y cada una de sus características, lo cual es capa por capa podemos evidenciar cómo se nota esta diferencia y la cual es cómo va a influir, ¿no? En tras todo este hecho. Siguiente diapo, Mika. Ahora, cuando hablamos ya sea relacionado lo que es a nivel oncológico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las neoplasias, es necesario mencionar, ¿no? Cómo va a ser el mecanismo de acción, ¿no? Si bien anteriormente hemos mencionado que está en contacto con una microbiota vaginal, las cuales, si bien está en un contexto, la cual es en un estado de estabilidad, por así decirlo, la cual es ya sea su hidratación, ¿no? De toda aquella pared, va a estar a través de un medio de transudación, ¿no? La cual va a ser por el mismo hecho de filtración, porque no hay como el hecho de decir como una glándula exactamente que vaya a hidratar toda esa zona, ¿no? Ya sea esto por la misma presencia de glucógeno o incluso, ¿no? La cual va a mantener esa cierta elasticidad, la cual a medida del tiempo podemos notar que poco a poco va a ir disminuyendo. Pero ¿por qué ahora lo correlacionamos con neoplasias? Con la neoplasia prácticamente podemos mencionar lo siguiente. Si bien que son las mismas lesiones precursoras, las cuales que vamos a notar de manera típica, o sea que generalmente no es lo normal ver al nivel celular que tengan estas características, las cuales podemos ver esto a través de diferentes grados, a los cuales va escalando. Si bien tenemos a las mismas neoplasias cervical intraepitelial como forma de clasificación, o en su abreviatura ya sea NIC 1, 2, incluso la 3. Ahora, eso es más que todo para asociar con el término y la misma sigla. Y aquí es necesario también cómo esto va a estar correlacionado con la misma invasión del mismo carcinoma, ¿no? La cual es, como se precisó en un inicio, antes de, empezó con lo que es una infección e incluso un estado también de inflamación. Ahora, si hablamos al nivel oncogénico, esto bien puede tener cierta predisposición, en las cuales a que la misma persona desarrolle predisposición, no dicho determinante, las cuales, si bien esto tiene al misma la alteración celular, vamos a notar cada uno de estos cambios. Pero, ¿qué es lo que diferencia entre un estado 1, 2 y 3? Si bien histológicamente podemos evidenciar aquí en pantalla cada una de esas características, si bien es necesario también mencionar de que en la fase 1, si bien esto puede ser de manera leve o incluso no podemos notar que es una lesión tipo escamosa u otro, pero generalmente no notamos síntomas específicos o incluso algunos signos visibles a los cuales podemos precisar de que tengas ya lo que es un desarrollo por el virus de papiloma humano. Ahora, si bien esto es necesario, o sea, a través la misma técnica de recolección de muestra, las cuales a través de un proceso de biopsia cervical podemos notar este tipo de avance, ¿no? Pero si seamos sinceros en esta población en general, cuando empieza a notarse las molestias o incluso como que algo extraño, como que no está bien u otro, o incluso, ¿no? Espero que pueda ser como de manera un poco más insidiosa, pulsátil. Ahí es lo que suele recurrirse, ¿no? A un estado ya, bueno, a chequearse, ¿no? La cual es ya cuando está avanzado. Otra vez es que ya incluso está en un estado casi terminal. Si bien es necesario mencionar lo siguiente, las cuales para poder no solo prevenir, ya sea este tipo de inmunización que frecuentemente se suele realizar en la etapa de joven, ¿no? La cual, por así decirlo,
durante el previo de la pubertad, ¿no? O esa transición. ¿Por qué? O sea, si del mismo inicio, desde la menarquía, nos da a entender de que va a estar su cuerpo ya a un inicio, las cuales de una regulación hormonal, incluso va a tener esa tendencia a que posteriormente, a medida que cómo va creciendo su organismo, su cuerpo, el desarrollo orgánico, ya sea del tipo reproductor, ¿no? A una tendencia a poder, por su misma característica, reproductiva. Pero eso no significa que ya va a estar preparada, pero ya lo va desarrollando para ese estado. Entonces, ante esa medida, podemos dar a entender de que si su inicio está correlacionado con una vida activa a nivel sexual, entonces una de las formas de las cuales para notar incluso que no se desarrolla al menos un estado prolongado o al menos a amortiguar todo este estadio es a través de la misma inmunización durante esta etapa, ya que es notorio también, no solo a nivel nacional, incluso al nivel en general, claro, se varía con circunstancias, según nivel sociocultural o incluso, ¿no? Con el mismo grado de instrucción relacionado en este punto, porque el mismo autoconcepto, incluso el autocuidado que se pueda tener respecto a la salud misma, va a ser un influyente clave. Ahora, si bien inicia allí, entonces es a la vez mencionarles lo siguiente: a menor, a menor edad y con un inicio de actividad sexual, claro, esto no solo va a ser propensa ya sea al VPH, sino a las demás de enfermedades, ya sea de tipo venéreas o incluso de transmisión, ¿no? La cual conocemos como ITS. De esta manera, no solo decir de que un preservativo va a ser la solución a todo, ya que aún así, ¿no? Se corre el riesgo, pero es un medio la cual te va a proteger durante ese prolongado tiempo, ¿no? Claramente, ya sea desde un mismo adecuado uso e incluso por su eficacia, sobre todo por ser un método de barrera, a comparación a lo que podríamos decir de los métodos ya sea de tipo hormonales, no hormonales, ¿no? Las cuales tienen efecto, pero no tanto en ese sentido. Correlacionado, ¿no? O sea, de la misma modo, en la segunda etapa que tenemos, ya sea de una neoplasia tipo 2 o 3, vamos a notar cambios distintivos, ya sea cómo van a empezar en esta parte de cambio celular, incluso cómo se va a ir expandiendo no solo alrededor de esta zona. Siguiente diapositiva, Mika. Ahora, estamos en ese estado. Cuando hablamos al nivel cancerígeno, es necesario mencionar lo siguiente. Tenemos un punto aquí, lo que es la misma superficie nodular, ¿no? En la cual es como vemos estos abultamientos o incluso, ¿no? Características, ¿no? Que va a incidir en ese punto, ya sea de tipo irregular o incluso de tipo granuloso o incluso durante el mismo tacto que pueda estar correlacionado el mismo sangrado. Para ello es necesario, como se llama, notar, ¿no? A través de una misma coloración de Papa Nicolau, notamos las mismas células epiteliales planas, ¿no? Las cuales vamos a ver desde el mismo, por ejemplo, teniendo en cuenta aquí como referente el punto número 1 como un núcleo pignótico en el punto 2, ya sea como la caracteriza, ya sea su citoplasma acidófilo y células maduras y una que otras características que están asociados. Pero ante todo esto, ¿por qué te lo menciono? Si bien esto, si lo vemos del lado técnico, vamos a notar la misma diferencia allí. Y desde la misma técnica de la toma de muestra, ya que es necesario no solo en su momento en la forma y el modo que va a ser recolectado, sino cómo va a ser preservado antes de que se lleve al laboratorio, ¿no? Uno que otros suele utilizar distintas sustancias durante en el momento del consultorio o incluso, ¿no? Uno que otro que también durante el mismo laboratorio se hace la toma de muestra,
Pero el punto de todo esto es de que para que pueda ser no solo preservado, incluso para que durante el tiempo que va a ser en ya que es corto, eh, pueda haber un reconocimiento o incluso una identificación de manera efectiva, ¿no? Ya ante todo esto, lo que hemos precisado, es necesario también mencionar de que el mismo hecho de término de hablar de Papa Nicolau como tal, esto ya se debe más que todo a George Nicolás Papanicolaou, que viene desde un periodo de edad en la cual es, como tuvo nacimiento en 1883 hasta el año 1962, teniendo aporte significativo en este punto, no solo en el reconocimiento de tipo histológico, ¿no? La cual es posteriormente, a medida de avances, incluso colaboraciones posteriores respectivos en este punto, se ha notado no solo cómo es su incidencia durante el tiempo. Entonces, como durante todo esto es necesario mencionar, y como lo hemos mencionado, es el hecho de que tenga su primer coito, su primera actividad sexual, o incluso esto dependiente, ¿no? Del número de parejas sexuales que vaya a tener, o no tanto así incluso. Puede ser que la misma mujer se pueda cuidar y todo, y tenga solo una pareja sexual, pero del otro lado, ¿no? Eh, si en realidad desconocemos, ¿no? El número de parejas sexuales que haya tenido, el hecho que seas un número más, estás en ese mismo riesgo, ¿no? De que cómo aseverar o cómo confirmar de que no vas a ser también transmitida, ¿no? De las cuales es un punto necesario enfatizar, ¿no? De las cuales tiene que haber ese cuidado entre ambas partes, ¿no? Uno no quiere dañar al otro ni el otro a sí mismo, ¿no? Entonces es necesario también tener en cuenta ello. Ahora, si bien el agente de transmisión está como relacionado con un punto importante, más que todo el virus de papiloma humano, como un agente infeccioso, las cuales suele tener esta reserva de tiempo, ¿no? Para que se pueda manifestar, ¿no? E incluso notar estas características durante el tiempo. O incluso en otras poblaciones también se ha notado de que ya poco a poco como que ya empieza a notar esto, ya sea algunas erupciones, algunos cambios, pero es incluso uno de tipo silencioso, ¿no? La cual es una forma de alerta que tenemos que tener en cuenta. Siguiente diapositiva, Mika. Ahora, como nota adicional prácticamente, si bien la mujer en edad fértil suele tener como un 40% de células intermedias, que lo cuales hemos mencionado anteriormente, e incluso un 60% de células superficiales durante la fase preovulatoria. Ahora, esto más que todo está relacionado, si lo vemos como de manera enfática, con la misma regulación, ya sea hormonal, incluso, ¿no? Con el mismo ciclo menstrual, a la cual le vamos a notar no solo el cambio, ¿no? Al nivel de renovación celular, incluso en la misma descamación, o incluso de todo este proceso natural, ¿no? Del organismo. Tendremos que tener en cuenta este punto, de la cual si bien esta renovación va a ser de manera continua, ya sea cada cierto tiempo, pero a medida que avanza la edad, vamos a notar cómo esto bien puede estar relacionado con a una edad avanzada, ya sea con una atrofia o incluso, ¿no? La misma disminución de la misma renovación, incluso poniendo como un contexto coexistente, ¿no? El hecho de que en esta juventud que puedan estar, eh, noten en las cuales no solo que es la misma piel, ¿no? Que podemos ver por aquí o por allá, o incluso durante la misma cabida, el hecho mismo de cómo va a estar el tejido, ya sea humectado o incluso con esa elasticidad que lo caracteriza. A medida que va pasando el tiempo, vamos a notar como que poco a poco ya se va perdiendo, incluso durante ya una edad un poco mayor. Viene lo que son con los temas de la misma resequedad vaginal, ¿no? Ahora, ¿por qué te hago mención de ello? ¿Y por qué estoy acá colocando a cita a Freud, ¿no?
Si bien él abordó respecto a toda la temática sexual, incluso no como cierta tendencia, la cual es cómo podemos enfocar como una línea para poder entender cada uno de los conceptos. Claramente lo mencionó desde un orden psicológico, pero previamente desde un marco histórico relacionado no solo con la misma sintomatología, ¿no? La cual es ya sea desde una regulación menstrual o incluso preovulatoria o todo ello, las técnicas que se utilizaron antiguamente, ya sea para poder enfrentar a la histeria, ¿no? Porque prácticamente a lo que es este término de hister está correlacionado con el mismo útero, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya sea a través de unas distintas maniobras u otro, en poder amortiguar, ¿no? Esto lo que es estas sensaciones o incluso, ¿no? Lo cual se denominaba para poder, ya bueno, posteriormente con ese término, aliviar ese estado, ya sea de dolor o incluso un estado de ansiedad, ¿no? Que estaba inmiscuidos allí. Y precisando ahora, englobando y colocando en un contexto, la importancia se relaciona de que si bien puede haber presencia de enfermedades infecciosas en este estado, ya sea en el mismo contacto con la pareja, esto suele también correlacionarse con la misma disfunción, ¿no? Sexual, pero no tanto del sentido de que, bueno, de orden biológico, sino que prácticamente cómo va a ser la interacción entre ambas partes, ¿no? Ya sea uno por la misma interrogación, ¿no? El motivo de desarrollarse tal estado, o incluso ya sea de segundo grado, o incluso, ¿no? En las cuales eso esté eh, visto, ¿no? Por el mismo hecho de que incomodidad o incluso uno que otro según cómo esté avanzado con el dolor, ¿no? Prácticamente un coito con dolor no tiene sentido en el hecho mismo porque claramente es un medio las cuales no solo con fines reproductivos, por así decirlo, ¿no? Sino el fin es con un placer sexual, ¿no? Prácticamente entre la interacción de ambas partes. Si bien durante este contexto y a medida que fue desarrollándose en el tiempo, notamos de distintas perspectivas, de distintas culturas, una forma de cómo manejar como un estilo de vida e incluso las mismas precauciones, ¿no? Que se podría tener, ¿no? Incluso hay distintas formas y medios en las cuales uno puede prevenir no solo el desarrollo de enfermedades infecciosas, sino incluso la forma como vamos a interactuar, ya sea con lo que es la misma pareja o incluso como sucede, ¿no? De esta manera a más de una, pero el hecho es con acto de responsabilidad, ¿no? Ahora, ¿por qué está colocado la otra imagen al lateral, ¿no? En la cual les podemos notar la misma actividad sexual, ¿no? Esta es una imagen que les he traído, el mismo que lo diseñó fue Leonardo da Vinci, ¿no? En la cual también tuvo un aporte en el lado anatómico, incluso sobre todo uno que otras ilustraciones. Claramente no fue tan significativo, entre comillas, en ese rubro, tal como fue con Besalio, Galeno o algunos otros más, desde el mismo marco anatómico funcional, pero fue ese punto de vista de que de manera complementaria podemos notar cada uno de esos detalles a lo largo del tiempo. Siguiente diapositiva, Micaela. Ahora, en la actualidad vamos para desde su abordaje de manera precisa, hay una guía técnica, la cual es la guía de práctica clínica para la prevención y manejo del cáncer de cuello uterino, en las cuales durante el desarrollo de esta guía técnica no solo vamos a notar, ¿no? Desde los mismos procedimientos que se va a realizar, incluso toda ya sea exámenes complementarios o las mismas acciones que se va a tomar, ¿no? En el reconocimiento o incluso de manera complementaria, ya sea con otros profesionales, la cuales va a tener un abordaje holístico en ese sentido, ¿no? Ya sea al nivel preventivo promocional, a través de medios de difusión, en la cual ya sea campañas o incluso medios de información, incluso ahora digitales, ¿no? Ya sean medios audiovisuales o incluso de tipo informativos,
en ese sentido, cuya finalidad de concientizar no solo el autocuidado personal, invitar, ¿no?, a hacer este chequeo preventivo. Generalmente suele hacerse de manera anual y se le recomienda que sea de manera anual, ¿no? En situaciones, sobre todo, si ya la pareja, o mejor dicho, la mujer en este caso, ya inició con su vida sexual, ¿no? Prácticamente. Desde el momento es preferible, ¿no?, que pueda apersonarse. Y si es frecuente, ¿no?, ya sea en aquel número o incluso por el mismo chequeo propio, a partir de, ya sea desde su edad en la cual ya pueda, ¿no?, prácticamente, mejor dicho, en la misma edad mujer de edad fértil, incluso ya sea superior a los 20 años, ¿no?, para ser 20, 25 años, hasta los 50, 55 años, en las cuales va a ser de manera preferente llevarse de manera continua ese chequeo. Ahora, hay otras características más que es necesario puntualizar, de que previo a lo que pueda hacer este chequeo, prácticamente, de preferencia puede haber una abstinencia sexual, ¿no? O sea, que no haya tenido relaciones durante ya sea esos 3 últimos días, aunque de preferente sería 4, ¿no?, o más, en las cuales esto no tenga como que un efecto posterior en el medio que se va a realizar esta técnica, ¿no?, diagnóstica, ya que no solo, ¿no?, va a influir en este punto. Ahora, siguiente diapo. Sí. Ahora, le he traído como un tema adicional, ¿no?, prácticamente el abordaje respecto al consentimiento sexual. Porque en ese sentido, si bien no solo se trata de cuidarse de uno mismo o cuidar a la otra persona y de manera mutua, es necesario también tener en cuenta de que todo lo que pueda haber entre ambas partes sea consentido, ¿no?, en las cuales ya sean de manera precisa en el estado de lucidez, ¿no?, las cuales sea esto un factor principal, ¿no?, más allá de lo que podemos tener comunicación u otro, pero esto que sea comprensivo de ambas partes será como punto importante. Y de manera complementaria mencionarles de que si durante el transcurso, ya sea la misma actividad sexual o el mismo hecho de durante la relación, el decir no de manera oportuna o quizás cambiar su opinión durante el transcurso, no debe ser un motivo de, ¿no?, las cuales se tenga que estar obligado o presionado, ¿no?, a realizarlo, en lo cual esto es otro punto importante de mencionar. Siguiente diapositiva, Mica. Ahora, es un poco como lo que les he estado mencionando. El consentimiento sexual no solo es un acuerdo consciente, también es voluntario, previo a lo que pueda ser una actividad sexual. Si bien esto implica el mismo respeto mutuo y la libertad de decir no en cualquier momento. Pero ¿por qué es importante ya que pueda decir, ya bueno, lo hacemos o te consiento en ese estado que voy a compartir contigo? Si bien no solo es para promover una relación saludable entre tú y yo, o incluso tener esa seguridad de, ¿no?, de manera plena, esto a la vez puede verse, aunque incluso es de manera silenciosa, no tan evidente, ante situaciones de abuso o violencia sexual, ¿no?, dentro de un mismo hogar u otro, ¿no?, a pesar de que pueda justificarse o pseudo justificarse de diversas formas, ¿no?, la cual es más allá de lo que podemos decir en un grado de, ponle así, de conceptualización masculina, ¿no?, entre comillas. Si bien ante, ante esa confrontación, incluso el hecho mismo de empoderamiento o incluso mencionar de que el conocimiento de las nuevas masculinidades en las cuales vamos a tener en cuenta ya a medida de esos
medios actuales va a ser necesario, la cual no solo es comprender el porqué, el modo u otro, ya que si bien los tiempos han cambiado, a pesar que quisiéramos decir en todo el mundo, ¿no? Aún se percibe, ¿no? Lo que es este efecto transgeneracional, la cual aún sigue en la psique de cada uno, ¿no? Pero es el momento, ¿no? La cual es en hacer ese cambio, al menos en esta parte de etapa que va a ser compartida, ¿no? No solo ante situaciones de abuso o incluso que notamos en nuestro entorno relacionado con la violencia sexual. El hecho de que ese Estado pueda proteger la dignidad y el derecho de todas las personas no solo nos lleva a decir de que hay derechos sexuales, sino hay también derechos reproductivos, ¿no? Entonces, y esto no es porque, bueno, de manera airada o aleatoria se pueda mencionar, sino que esto también está contemplado, ¿no? Prácticamente en la misma, si lo vemos políticamente, la Constitución, ¿no? Incluso otra forma de para poder tener una regulación interna, ¿no? Prácticamente ya sea al nivel de ese entorno social o incluso de manera personal. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos como para poder dar consentimiento, ¿no? Si bien uno que otro es necesario mencionarles esto, tener edad legal para consentir. ¿Qué quiere decir? Si bien esto tiene dos puntos, ya sea el hecho de tener una mayoría de edad de la cual tenemos en cuenta para que esté clasificado que sea mayor de 18, o que incluso sucede en distintas culturas o incluso diversos entornos, disculpe por ese estado, ni siquiera yo lo preví. Otra vez, gracias. Ya. Ahora sí, disculpen ese estado, sí. Son cositas que pasan durante el momento, uno ni siquiera lo prevé. El punto de todo esto es de que si bien hay diversas culturas, hay diversas situaciones, sociedades, la cual está como un punto de inicio a la transición, la vida adulta o incluso a comportamientos, o ya sea el hecho mismo con la actividad o incluso una relación ya sea marital, suele ser a edades tempranas, ¿no? Incluso lo tienen contemplado a nivel legal. Entonces es como que ese punto que hace diferencia de uno del otro. Ahora, ¿por qué también se dice de que tiene que estar en sus facultades, ¿no? Incluso mentales y sin influencia ya sea a drogodependencias o a sustancias? Si bien el hecho mismo de que en esos estados, ya sea alterado de conciencia o incluso puede haberse de esa distorsión, incluso la misma que se tergiversado, ¿no? El hecho mismo de manifestar, ¿no? Durante este estadio, ¿no? La cual ya sea por a través del mismo hecho de los impulsos o incluso la misma presión de grupo, diversas situaciones, las cuales no están en la toda lucidez. Incluso esto conlleva, ¿no? Al mismo lo que es un abuso o incluso a una violación, ¿no? Prácticamente a la cual no se ha dado el consentimiento de manera plena a llevar a este tipo, ¿no? El hecho mismo, ¿no? Que puede estar bajo amenazas o la misma coacción o presión, ¿no? Es otro punto importante, ¿no? Las cuales socialmente, si lo vemos a edades tempranas, uno que otro puede estar como que relacionado, ya sea con el hecho de una aceptación a un grupo o incluso de las sensaciones de validación o el hecho de imitación o de pertenencia u otros, claro que eso es de un porcentaje, y otros relacionados con la misma curiosidad, la experiencia, etc. El punto de todo eso de que esta realidad es muy evidente, no solo si lo vemos acá en este sector en Lima, ¿no? Sino que sucede, ¿no? En las partes ya sea regionales, provincias, incluso en las partes más aisladas, en las cuales no es que no sepan cómo, sino es el modo y la forma en las cuales se presentan ante determinadas situaciones, ¿no? Que son características en cada contexto. Si bien el hecho de que podemos decir hay preservativos, hay métodos, ¿no? A los cuales se puede cuidar, ya, pero ¿cómo? ¿No?
porque aquí el punto es de que la misma, ya sea desde la edad joven, ¿no? Incluso por etapa, ¿no? O sea, el mismo niño, si lo podemos decir, de manera didáctica u otro, cómo va a estar relacionado con el cuidado con su salud, lo va a ir adoptando de manera a medida que poco a poco avanza su edad. El hecho de reconocimiento de, o sea, de su carácter sexual, incluso el respeto que tenga que tener, lo va a tener en cuenta a medida que va pasando el tiempo. Ahora, esto extrapolemos por lo que es una salud sexual y reproductiva, tiene fuerte incidencia, la cual es, teniendo toda esta información, ya sea su pro, sus contras, incluso cada una de estas características, las cuales cómo va a funcionar su cuerpo, o incluso ante determinadas situaciones, cómo va a afrontarlos, va a ser ese cambio diferencial prácticamente, a pesar de los contextos externos, ¿no? Ya que el hecho mismo de que va a poder discernir, ¿no? En los cuales ya sea con un acto de voluntad o incluso un acto de presión o incluso, como mejor dicho, de abuso, ¿no? Y cómo va a ser esas medidas de que pueda no solo confrontar ante estas situaciones. Ahora, cuando hablamos del consentimiento, no solo es decir, bueno, sí, no, hay distintas formas, ¿no? Ya sea de manera verbal y explícita, el sí quiero o no quiero, o uno que otro que puede ser de manera, incluso de manera de un eufemismo, ¿no? Pero quiere decir lo mismo. Otra vez, de las mismas acciones o incluso las conductas afirmativas. El hecho de que esto no necesariamente implica el simplemente no decir no, ¿no? En respecto a todo este punto. Ahora, siguiente diapositiva, Mika. Ahora, como les mencionaba hace poco tiempo, ¿puede ser retirado en cualquier momento? Sí. Ahora, es necesario también mencionar de lo que, si bien la cual es este consentimiento ante determinadas situaciones, no se podríamos decir considerar o válido, ¿no? Ya sean de menor edad o incluso el hecho de lucidez o incapacidad, ¿no? En la cual no tenga la misma conciencia de dar como un voto voluntario como tal, ¿no? Pero a pesar de todo, ¿no? Las cuales, si se da este consentimiento, es una responsabilidad compartida. No solo por entre ambas la interacción de estas personas, sino incluso, ¿no? Ese rol lo cual es, ya sea ante la exposición, ¿no? De enfermedades infecciosas o incluso de autoprotección, esto va a ser entre ambas partes, ¿no? El hecho mismo de que se mencione eh, llegó con el domingo o el que pueda tener un efecto a los cuales no fue el esperado, no significa que solo dependa de una persona, sino es compartida. O el hecho mismo también de que cómo se va a afrontar posteriormente, ¿no? Ante estas situaciones de que eh, yo pensé que consuma, tú te cuidaste o yo me cuidé, ¿no? Pero en ese sentido, ¿por qué esa necesidad de culpar a otra persona si esto fue entre ambas partes? Ya sea a través de un preservativo, ¿no? Incluso que diríamos, bueno, que él se lo coloque, ¿no? O el hecho de que, bueno, tú lo colocaste, pero estuvo poniendo en entre comillas, estuvo bien puesto, ¿no? ¿Saben cómo colocarlo? Entonces, porque una falla allí puede ser el motivo o dos, ¿no? Quizás ya sea de un método hormonal u otro, no dio del todo efecto, ¿no? Durante ese momento, ante diversas formas y manifestaciones fisiológicas que puede tener la misma interacción en su organismo. Ya, y eso es más o menos como método, ¿no? Por ejemplo, ya. Pero hay otra característica que también es necesario mencionar, de que ya, bueno, hacen uso del levonorgestrel, o sea, la pastilla de día siguiente que conocemos comúnmente. Ante estas situaciones es un punto muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Sucede de que esta pastilla
por así decirlo, no es un método como tal, ¿no? Precisamente, no es un método. Porque si bien esto tiene efectos muy, muy notorios, no solo en la regulación menstrual, de la cual va a notarse esas evidencias en sus alteraciones, incluso a nivel hormonal, incluso otras consecuencias más que si somos como que extremistas, conllevan hasta la esterilidad. Entonces, sucede que de manera adicional en este contexto, que suelen usarlo como un caramelo, ¿no? Ya hoy día pasó, tal vez la siguiente, quizá hay uno que toma en cuenta y ni siquiera no sabe cuánto ha tomado durante el año, ¿no? Precisando en ese sentido, se tiene en cuenta como máximo el tope del levonorgestrel, sea 2 por ahí, el máximo. Entonces, de preferente que sea 1 y acabó, pero eso no significa ya, bueno, ahorita estamos ya inicio de septiembre, 1. Bueno, acabó diciembre, ya bueno, acabó el año. No, tiene que ser ya sea desde septiembre, bueno, hasta 2024, ¿no? Hasta septiembre de 2025, ¿no? De manera preferente si no queremos ser como esos efectos de manera crítica en la misma persona, ¿no? En este sentido. Entonces, como que el hecho mismo de que todavía se tenga que recurrir a ello, claramente solo es ante una emergencia, ¿no? ¿Y qué situaciones serían de emergencia? Se preguntará. El hecho de que pueda que estés aquí, ¿no? Incluso durante un espacio ya sea nocturno o una situación que menos espera, sea como eh, una persona que, bueno, pasó por una violación, ¿no? Incluso pasa con la niña joven u otro, bueno, incluso se termina que es de manera positiva, ¿no? Por la misma detección de la hormona gonadotropina coriónica humana, o sea, el HCG positivo a un embarazo. Esa sí es una situación de emergencia, ¿no? Porque ni siquiera para decir que la contraparte, ¿no? Va a estar presente. O, ¿no? Entonces, ante esta misma de violación, ahí es donde suele presentarse como una situación, ya, ¿no? Que pueda tener ese efecto, ¿no? O otros de los cuales esos mismos abusos que podemos decir incluso intrafamiliares, ¿no? Ya sea entre la misma cercanía, ¿no? Ya sea parental o incluso familiar, ¿no? En la cual es evidente, en la cual no se toca y suele ser de manera sigilosa, incluso suele ocultarse entre mismos, ¿no? Y no es tan tocado, pero ese, si vemos de manera estadística, suele ser el mayor número que es frecuente respecto en este punto, ¿no? Ahora, esto es como dar a conocer cómo es esta medida que conllevamos en el día a día, incluso en nuestro entorno también. Es necesario también mencionar lo siguiente, de que puedes estar aquí, ¿no? Pero no significa que estés solo, ¿no? O solo, por así decirlo, porque también hay una porción afectada, pero seamos sinceros, ¿no? Si lo vemos proporcionalmente, notamos una mayor afección en ese sentido por lo que es en este género femenino, ¿no? O al menos, mejor dicho, del sexo biológico femenino. Porque incluso decir el sexo ya no, o el género, no solo se remonta a decir dos, o incluso el mismo sexo biológico a decir dos, son tres, ¿no? O sea, tres sexos biológicos. Me diría, ¿de dónde salió el tercero? Yo solo conozco dos, ¿no? Entonces, el hecho mismo de decir el género, ¿no? Ya tenemos entendido de manera estándar, hay dos, pero hay que considerar toda esa multivariedad que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Las cuales, si bien, si somos como que de manera exquisita, como que, a ver, tratando de buscar las causas de las causas, ya sea biológico, mental, todo lo que podemos decir de alguna manera, a fin de cuentas, influyen distintos factores o incluso determinantes, ¿no? Que puedan tomar en esta decisión, ¿no? Prácticamente porque es de manera voluntaria. Son
no solo signos ni características del hecho mismo que pueda hacer disfrute de su vida plena, una libertad, ya sea en ese sentido ya sea sexual, la cual es de manera voluntaria va a tomar esa serie de decisiones, al menos hablando en ese sentido. Pero ¿por qué el tercero de sexo biológico? Hago mención de ello porque si se han dado cuenta, ante situaciones ya sea de hermafroditismo o incluso ya sea a nivel genético, existe la presencia, claro, es una población totalmente reducida en comparación con los dos anteriores, eh, que suelen tener el mismo al nivel genético de las ambas partes, ¿no? ¿Y cuál sería el diferencial, no? Prácticamente de que puede estar uno inclinado más que el otro. Bueno, a veces de la misma expresión fenotípica, o sea, la misma expresión en el desarrollo genital, ¿no? Como entre comillas, si queremos decir, como un determinante, ¿no? A cuál orientación, ¿no? En ese sentido. Esto es como un contexto de ayuda para que pueda tenerse todas estas orientaciones, ¿no? Ante diversas situaciones, prácticamente la misma mujer no está sola. Hay diversas formas en las cuales puede acceder ante estas situaciones. Y ahora, correlacionando con este tema principal que fue el día de hoy, o que es el día de hoy, que es con el virus de papiloma humano, más allá de ser una infección viral, ¿no? ¿Cómo afrontamos con una afección viral, ¿no? Prácticamente con antivirales o retrovirales, ¿no? Ok. Incluso con esa comparación de, ya, y con los antibióticos, ya, los bióticos más que todo están relacionados con el nivel, incluso, entre comillas, bacteriano, ¿no? Pero ahí va como que esa discrepancia en si es que con el mismo nivel de conocimiento, ¿no? La cual es el hecho de tratar de aliviar o incluso de solucionarlo, ¿no? De manera social en esta perspectiva, suele cometerse estos como que estos detalles, estos errores, por así decirlo. Pero al menos aquí, como desde el más campo de salud, podemos dar estas orientaciones desde el abordaje de manera precisa, ¿no? Incluso las mismas recomendaciones, no solo en el autocuidado y el mismo aseo, u otras, las cuales pueda prevenir en ese sentido. Incluso, poniendo en otro contexto, el hecho que se le pueda recomendar o incluso comparar, ¿no? Ya sea el jabón íntimo que podemos notar de manera incluso publicitaria por todos lados, con un jabón de glicerina, ¿no? Obviamente se le prefiere que sea de glicerina, a la cual no tenga presencia de alcohol o alguna otra sustancia, la cual puede ser irritante, ¿no? Y alterar todo ello, ¿no? Entonces, son como que estos patrones a los cuales va a poder contribuir no solo en la persona, ¿no? Y más allá de los cuidados personales que puedan tener. Siguiente diapositiva, Miquela. Y bueno, más que nada, quería también ahí mencionarles lo siguiente. Al menos los métodos anticonceptivos no es una tarea de uno, sino es una tarea de dos. Si bien hablamos de una planificación familiar, o sea, no necesariamente se trata de cuántos hijos uno quiere tener, sino además cómo esto puede protegerse de manera dual de uno del otro o incluso ante diversas situaciones, ¿no? En las cuales prácticamente hay diversas formas de manifestarse, no solo si hablemos de manera afectiva, incluso sexual. Cuando digo eso, no tanto incluyendo el decir de las prácticas, eso ya viene en el mismo consentimiento entre ambas partes, ¿no? Pero el punto es de que el hecho que pueda haber esa comunicación entre los dos para no solo protegerse es la parte vital, incluso fundamental en el desarrollo no solo de esta actividad. El siguiente diapo, y bueno, ante todo, no sé si tiene preguntas, es el mejor momento, no sé si es de manera adicional, complementaria, pero espero que le haya sido de gusto, de agrado. Esta charla que tenemos el día de hoy parece que ha sido un poco más breve. Bueno, prácticamente el hecho que al menos estamos con que una hora nocturna, quizás tengan que descansar o incluso tengan más actividades posteriormente, en las cuales este medio, ¿no?
prácticamente puede ser incluso de orientación para cada uno de ustedes, no solo dentro del estilo de vida, e incluso en el mismo informarse, ¿no? Como qué tanto está relacionado, ¿no? Ya sea aquella patología, pero cómo son estas recomendaciones a tener en cuenta desde la misma prevención y precaución en cada uno de nosotros. No sé si tienen alguna preguntita.